shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises, way hey, and up she rises, way hey. Listo, listo. Bueno, muchachos, buenos días a todos. Me confirma cómo estamos de sonido y eso, pero igual vamos a ir empezando de una vez. Bienvenidos a todos, gracias por venir. Para nosotros es muy importante estar haciendo estas charlas, pues con Víctor es algo que llevamos planeando. Desde que fuimos a una charla y fue muy mala, dijimos que queríamos hacer las nuestras y hacerlas buenas. Pero no, bienvenidos a todos. Vamos a empezar con la primera charla, que es la mía. Básicamente es la guía de Cristian para jugadores nuevos. Mi nombre es Cristian Páez, soy maestro de juego del Club 20 Natural y fundador desde hace ya más o menos 3 años. Hace 3 años comenzamos con esta travesía, al encontrar pocos lugares en Bogotá donde hubiera un lugar donde las personas pueden acercarse y jugar rol sin necesidad de tener una experiencia previa sin necesidad de tener dinero para pagar algún tipo de cosas. Decidimos formar un club donde estas limitaciones no estuvieran. Claramente, a partir de eso, llegaron muchas personas nuevas, muchos jugadores nuevos que no tenían ni idea del hobby, no sabían absolutamente nada de lo que iban a hacer y simplemente querían probar a ver cómo les iba. A partir de ahí nos surgieron 3 preguntas. La primera es, estas personas nuevas que llegan, ¿cómo hacemos para introducirlas? ¿Cómo hacemos para que empiecen a manejar esto que es el juego de rol? La segunda pregunta es, ¿cómo podemos, una vez que entran, que se mantengan, que sigan en el hobby? ¿Cómo podemos hacer que creen sus propias mesas, incluso que sigan siendo maestros de juego algún día? Y la tercera es, ¿cómo esas personas, una vez están metidas en el hobby, pueden pasar a ser también maestros de juego o maestros de mazmorras? La verdad yo no sé por qué estas preguntas surgieron, porque pues todo está en los libros, en los libros, porque cuando una persona llega, lee los libros y ahí está toda la información que necesita, después crea su personaje extenso con todas las estadísticas que necesita, todos los atributos, todas sus personalidades. Después se pone a pensar cuál va a ser la progresión en el tiempo de su personaje, cómo lo va a empezar a evolucionar. Después crea su backstory que tenga que ver con el mundo en el que está jugando y finalmente le da una motivación. Se supone que es sencillo, ¿no? El problema es que no lo es. El problema, cuando las personas empiezan a jugar en este mundo, se dan cuenta que lo primero que quieren es tener un personaje interesante con el cual se puedan ver relacionados y se puedan ver interconectados y con el cual puedan pasar un buen rato. Al final nos dimos cuenta que la mejor forma de hacer que esto sea mucho más fácil para los jugadores nuevos es primero recibirlos con una hoja de personaje ya predefinida, una hoja de personaje balanceada para el nivel que se está manejando y una hoja de personaje ya lista para que la persona simplemente pueda tomarla y pueda empezar a manejarla directamente. Lo segundo que estuvimos viendo es que es importante que el backstory del personaje ya esté definido. Es decir, un backstory sencillo pero relevante al mundo que se está jugando. Un backstory y un trasfondo interesante al jugador, pero que también le dé libertad para crear a partir de ahí. Y tercero, una personalidad abierta. Para nosotros esto es muy importante porque los jugadores nuevos se ven usualmente chocados y conflictuados cuando se les obliga o se les pide de que jueguen con personajes con personalidades radicalmente diferentes a ellos. Es más, yo diría que siempre que creamos un personaje es difícil para nosotros crear un personaje que tenga una personalidad radicalmente diferente a nosotros. Entonces es importante para mí y para nosotros que los jugadores nuevos tengan la personalidad abierta, es decir, que ellos puedan llegar y básicamente puedan definir al personaje como quieran. Si eligen jugar un pícaro, pueden ser super shady y escondidos en todo el momento, o pueden tratar de ser más carismáticos. Eso debería estar en las manos de ellos, porque al final lo importante es la comunidad, la comodidad de que ellos tengan sobre la mesa. Entonces empezamos como a desgranar y a dividir en diferentes partes lo que es D&D para las personas. Entonces básicamente lo dividimos en 3 partes y son 3 partes importantes a tener en cuenta, y es que todos los jugadores son una página en blanco.
Es decir, cuando un jugador nuevo llega a la experiencia, es importante que tener en cuenta como parte de como desde el punto de vista del GM, que la persona que está jugando puede tomar cualquier tipo de rol, de manejo, de personalidad. Es importante también tener en cuenta que una persona puede que intente un rol que de pronto probó en algún videojuego o algún tipo de juego de rol diferente y de pronto no le gustó. Es importante que un jugador nuevo tenga como esas herramientas para cambiarse de la elección que tomó, porque pues volvemos, ellos son nuevos en esto y muchas veces no están tan conscientes de todo lo que implica las decisiones que uno va tomando a medida que va subiendo de nivel. Otro factor importante para nosotros es que los jugadores al final vienen a sentarse a una mesa de estas por la emoción, no por las estadísticas. Muchas veces uno como maestro de juegos suele enfrascarse en eso. Es decir, como no, usted hace mucho daño, usted hace poquito daño, usted debería ser el tanque, usted debería ser el healer. Pero al final por una persona nueva y sobre todo una persona que no tenga el trasfondo de videojuegos como muchos usualmente lo tienen cuando entran, es complicado, es supremamente complicado. Al final una persona que dice un pícaro no quiere saber cuántos dados del sneak attack o del ataque furtivo tiene. A él le interesa saber que puede apuñalar a la gente sin que se dé cuenta y que se va a sentir como si él fuera realmente este asesino que se la pasa en las sombras. Al final esos son los juegos de rol. Porque si los miramos por encima y le quitamos todas las matemáticas, todos los libros, toda la narrativa, al final lo que queda es la emoción de poder ser el personaje que estamos queriendo manejar. Y el tercer pilar para nosotros importante es que la hoja de personaje debería ser una herramienta para el jugador y no un enemigo. Uno no debería preguntarle algo a un jugador y que pase 3 horas mirando por sus 7 hojas que tiene hoja de personaje, mirando cuál es la respuesta. Debería ser fácil y rápida de acceder. Esto ha mejorado a través de los años. Las hojas de personaje que se manejan hoy en día son más sencillas de usar que las que usaban antes. Sin embargo, hay mucho trabajo porque igual la información que se tiene que guardar sigue siendo compleja. Entonces ahí venimos a tomar las reglas que si bien el manual de jugador hace un buen trabajo tratando de mantenerlas sencillas, tomarlas y volverlas más sencillas todavía para esos jugadores nuevos. En especial para nosotros, nuestro contexto que jugamos juegos de rol en español y la mayoría de recursos están en inglés. Claro, pues presentarle esto a un jugador es muy descriptivo, no hay pérdida. Él va a entender claramente qué es lo que tiene que hacer. Un Firebolt es un ataque que usan los magos y hace un de 10 de daño, etcétera, tanto rango. Y un Healing Word es una habilidad de sanación, etcétera. Y ahí están todos los específicos, no debería haber pierde. Pero algunas veces es mejor decirle al jugador, mira, este es con lo que tú haces daño cada tanto tiempo. Cuando lo vayas a usar, tira este dado, súmale tanto. Y si yo te digo que pegas, tira este dado. O incluso con la sanación. Esta es tu habilidad de sanación que puedes hacer más rápido de lo normal. La puedes usar 2 veces. Cuando lo vayas a usar me puedes decir y yo te puedo decir, usa este dado para sanar y hacerlo mucho más sencillo. Yo me he dado cuenta que los jugadores tratan de verlo así, sobre todo con los hechizos, porque la parte de los hechizos es como, particularmente hablando de Calabozos y Dragones, es lo que suele ser más complejo, básicamente porque es casi que un sistema de juego diferente sobre otros sistemas de juego. Entonces suele ser muy complejo. Muchas veces la gente decía, la solución a eso es que los jugadores no jueguen personajes con hechizos al inicio. Yo siempre, si bien veo la facilidad, siempre estuve como en contra de eso, porque si yo quiero jugar un mago, nadie debería impedírmelo. Si yo quiero tener esa fantasía que te saqué de, no sé, de World of Warcraft o de otros juegos donde yo quiero ser, no sé, Gandalf o este personaje que maneja la magia, debería poderlo hacer. Entonces también es parte del trabajo del GM que tome estos sistemas y se los desgrane. Porque en el momento en el que el jugador sienta el hook y esté metido en el cuento, él inmediatamente va a volver a los específicos y va a tratar de mirar los sistemas mucho más detalladamente. No va a haber necesidad de que se lo esté explicando cada vez, sino cuando él sienta la necesidad, él va a volver a los recursos más complejos y lo va a ir manejando de poco a poco. Eso es para trabajar todo el tema de cómo mantener a los jugadores, hacer que la entrada sea mucho más suave.
Una vez esa entrada ya está hecha, es cómo podemos hacer para que se mantengan adentro y manténganse jugando el hobby. Lo primero que hay que tener en cuenta, y es algo como un poquito obvio, es que D&D Calabozos y Dragones es un juego, obviamente. No hay que dejar que eso se salga de lo importante. Al final nosotros nos reunimos un sábado, un viernes, lo que sea, para pasar un buen rato con amigos. Sí, obviamente, hay otros factores que nosotros queremos tomar en cuenta y que son interesantes y son los que hacen el juego que sea como lo es ahorita. Las estadísticas de los jugadores, la historia, todo lo que es agendar las sesiones, todo eso es importante, claro, pero al final, lo importante de hoy en día es pasarla bien. Es pasarla bien, pasarla con amigos, divertirse. Eso es lo importante. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esta emoción se mantenga? Hay varias maneras. Una de ellas es asegurarse que el jugador es un personaje heroico, que la está pasando bien y que es un personaje relevante en el mundo. Obviamente, esto no necesariamente siempre tiene que ser esta historia épica, esta narrativa épica donde el jugador se enfrenta contra estadísticas imposibles. Los personajes heroicos también pueden divertirse, también pueden meterse en una taberna, hacerle bromas a sus compañeros, pasar un buen rato. Al final, esos momentos incluso podrían ser más memorables que los momentos difíciles cuando los jugadores se enfrentan a enemigos imposibles. Esos son dos aspectos importantes del rol, que tanto la seriedad como la falta de seriedad, ambos tienen su lugar en la mesa. Y es importante saber cuándo es el lugar para qué. Hay lugares donde la tensión va a estar fuerte, hay lugares donde la comedia va a estar fuerte. Y hay que reforzar esas dos emociones, porque al final nosotros en la vida, en nuestras vidas personales hay momentos de tensión y hay momentos de diversión. Y es importante mantener la, la importancia de cada uno de esos momentos. Otro trabajo que el GM puede hacer para que los jugadores una vez estén adentro se mantengan es servir como traductores de números. Suele pasar de que cuando estamos, y ya lo he hablado varias veces, cuando estamos manejando partidas de rol, los números y las estadísticas suelen como, como volverse más importante de lo que deberían. Es decir, hacer 20 de daño sí es importante y está bien y hay que mantener esos sistemas de números porque nos ayudan a tener todo más ordenado. Pero al final no es lo mismo que te digan, ok, le hiciste 20 daños a tu enemigo, a que le digas, coges tu hacha y atraviesas su pecho lanzando sangre por todos lados y viendo cómo la vida lentamente se va a sus ojos. No es lo mismo. No es lo mismo decir eso a decir, te hice 20 daños. Matemáticamente es lo mismo, pero al final hay que volver al core. Estamos aquí por la emoción. No estamos aquí por los números. Estamos aquí por la emoción que queremos transmitir a nuestros jugadores. Otro factor importante para mantener a sus jugadores acá es incentivar la convivencia en la mesa. Es decir, particularmente en el club nos vimos como en el problema o en el predicamento de que gran parte de la mayoría de los que estábamos jugando no nos conocíamos. Por la naturaleza del club, de que eran personas desconocidas que cualquier persona podía llegar. Lentamente lo importante es empezar a volver este grupo de desconocidos en un grupo de amigos. Yo le decía a alguien alguna vez, tú no le cuentas, cuando sales de una partida de D&D, tú no le cuentas que tu personaje que estabas manejando le salvó la vida al personaje de tu amigo. Usualmente nosotros contamos, yo le salvé la vida a mi amigo cuando estaba a punto de que un dragón lo devorara. Y al final esas son las emociones que nosotros recordamos. Nosotros no recordamos que, sí, yo le hice 20 años, no, yo le corté la cabeza a esa criatura y me sentí épico, me sentí importante. O sea, volvemos otra vez a todo el tema de las emociones. Y al final es eso, como a medida que empezamos con este grupo de desconocidos, lo importante es ir creando esta comunidad y la comunidad yo diría que se crea más fuera de la mesa que dentro. Pues a partir, digamos, Víctor creó la costumbre de que siempre que tratamos de terminar una partida, tratamos de ir a tomar una cerveza o tomar algo para reforzar todo lo que trabajamos en esa sesión. Y eso es importante porque la próxima sesión no vamos a hacer un grupo de desconocidos, sino vamos a hacer un grupo de amigos que ya han compartido al menos la misma cantidad de tragos, tanto dentro de la mesa como fuera de la mesa. Entonces eso también es importante. Y ahí seguimos como a lo que mucha gente le da miedo, y es como esa primera vez detrás de la pantalla y decir, ok, yo me voy a arriesgar a ser GM. La verdad, yo entiendo ese miedo,
pero muchas veces no está justificado. ¿Por qué? Porque muchas veces nos metemos en la cabeza y creo que son asunciones que hacemos nosotros mismos, que miramos al GM y decimos, marica, este man se las sabe todas, se sabe todas las reglas, a menos hasta que tenga un conocimiento cercano o superior a él, es que yo me puedo parar detrás de esa pantalla. Y la verdad es que no, la verdad es que no, particularmente en mi caso fue totalmente diferente. Eh, yo me encontré yo me encontré con un momento en el que todos queríamos jugar Calabozos y Dragones y ninguno sabía cómo. Ninguno sabía cómo, no sabíamos jugar, ni siquiera sabíamos el GM. Entonces yo dije, ok, no puede ser tan difícil. Tomé, me puse detrás de la pantalla y me enfoqué en la emoción. Dejé todo lo que son los sistemas de un lado y al final fluyó. Y yo creo que la razón por la que estamos acá es eso, que al final todo eso fluyó. Y lo importante aquí es pensar cómo se volvió el primer GM. O sea, en los 70s, cómo el primer GM se volvió GM. Si no había GMs en ese entonces, no había nadie que le enseñara a ser GM. Pues el man cogió el libro y hizo lo mejor que pudo y la cagó muchas veces. Y esa es la vaina, como cuando ustedes se vuelvan GMs, las reglas las van a cagar, o sea, las van a embarrar, las van a confundir. Nosotros las confundimos todo el tiempo y eso que ya llevamos años en esta vuelta. Y eso no es lo importante, eso no es lo importante, sí, o sea, eventualmente te das cuenta que tu pícaro tiene 5 ataques y en todos se está metiendo sneak attack y algo empieza como a darse cuenta que algo está mal. Lo importante es que también tú como maestro de juego eres no solo maestro de reglas, sino como también encargado de ponerle sentido a las cosas. Ok, si tú te das cuenta que algo no está funcionando como debería o está robando diversión a la mesa, tú deberías tener el criterio para decir, ok, esto no debería funcionar así, incluso si no conoces la regla. Y lo importante es como que vayas experimentando. Yo tuve la suerte de que los jugadores con los que empecé, pues tampoco sabían las reglas. Entonces, si yo la embarraba, pues nadie se daba cuenta. Pero uno iba tuqueando y tuqueando y no hay nada malo con que alguien le diga, Geme, la verdad, eso está mal, este número está mal, eso no tiene nada de malo, o sea, el Geme no es ningún dios, el Geme es un jugador más en la mesa que tiene un rol diferente y eso es algo importante tener en cuenta. Entonces, tenemos cosas que tenemos que tener en cuenta importantes cuando nos volvemos GMs y la primera yo creo sería tener en cuenta tu core, cuál es tu core como GM. Y eso cambia, porque puede que tú como GM seas muy bueno en combate. Y si es así, potencial. Haz todo lo que sea para que tu combate sea lo más entretenido posible. Ese es tu núcleo. Puede que tu núcleo sea la narrativa y puede que la entregues de tal manera de que sea increíble. Y ese es tu núcleo. Es importante que lo tengas en cuenta. Entonces es importante que tú mires a mí como jugador qué es lo que más me gusta y potenciarlo como GM. Porque al final lo chévere de tener más GMs y la razón por la cual damos estas charlas, que es para que haya más GMs, es que cada GM es diferente y cada GM da una experiencia diferente. Y lo importante es eso, que tú encuentres tu, tu núcleo, lo que te hace especial y lo potencies y lo hagas que tus sesiones sean así. Porque, digamos, en el club nosotros tenemos diferentes GMs y yo sé que si me siento con uno, la pelea va a estar muy buena. Si me siento con otro, la historia va a ser súper buena. Entonces eso también es muy importante. Lo segundo también a tener en cuenta es que el jugador también, el GM también es un jugador. Es decir, la única diferencia es que tú tienes un rol diferente, pero como jugador tu objetivo también es divertirte. Tu objetivo también es pasarla bien. Entonces es importante que encuentres como esa comodidad y encuentres lo que te divierte siendo GM y lo apliques. A algunos les gusta hacer voces y eso les gusta, les parece chévere. Otros les gusta como ver esa cara de asombro cuando un personaje traiciona a otro de un momento a otro. A otros les gusta como ver cómo la mesa empieza a celebrar cuando matan al enemigo en el último momento y tenía que ser ahí o todos morían. Es importante saber qué te hace feliz como GM, qué te gusta, qué te divierte. Y una vez lo encuentres, potencialo. Igual, tú tienes que pasarla bien. Ese es el objetivo. Se aprendió esta mierda, literal. Ese es el objetivo, que la pases bien. Al final tú eres un jugador más, simplemente tienes un rol diferente. Así como uno tiene el rol de healer, otro tiene el rol de tanque, tú tienes el rol de GM. Entonces es importante que tengas en cuenta eso.
Y tercero, ten en cuenta que las reglas son más guías que reglas. Al final todos sus libros están creados para que tú te ahorres mucho trabajo, pero si tú miras las primeras páginas del manual de quinta edición, dice el juicio del GM siempre tienes prioridad sobre las reglas. Muchas veces vas a encontrar momentos en los que las reglas van a ir en contra de la diversión. Es decir, de pronto hay un momento de tensión muy importante y precisamente por una regla que si la manejas literalmente puede cambiar, tal vez ese momento de diversión se arruine. De mi parte, yo te digo, ignórala. Ignora la regla. Tú eres el maestro sobre las reglas no son las maestras tuyas. Maneja esos momentos y diles, ok, sí, la regla dice esto, pero lo vamos a manejar de esta manera, porque es más divertido. Al final del día, la pantalla es para eso, para que el GM pueda como usar ciertos trucos donde él puede dar prioridad a la diversión sobre las reglas o sobre a lo que está pasando. Aprovechate de eso y manéjalo de la mejor manera posible. Entonces ahí seguimos a algo y es como, para mí esto es como lo importante, pero hay que tener en cuenta que el hobby últimamente ha tenido un aumento y una mejora considerable, principalmente es por la tecnología que tenemos hoy en día. Eh, Ser GM hoy no es lo mismo que ser GM en los 70s. Hoy es muy diferente y la mecánica se maneja diferente. Lo que yo digo es que aproveches estas mecánicas para sacar lo mejor de tu experiencia. Hoy podemos dar una charla a mucha gente a través del internet y hoy podemos tomar unos recursos que están a nuestro favor para ser mejores GMs. Entre ellos, pues la gran mayor parte de estos están en inglés, pero es importante como tratar de manejar eso. Uno de ellos, digamos, para nosotros, personalmente en el club, Matthew Colville, que es un streamer y un youtuber, es como la mayor inspiración. Yo soy GM hoy gracias a él. Él tiene videos excelentes, todo lo que el man dice tiene mucho sentido. Les recomiendo que si están curiosos, si tienen ganas de algún día ser GM, lo miren. WebDM es muy bueno porque es como sentarse a hablar de alguien, como decir, ok, hablemos de esto. Esto puede ser interesante, puede salir, puede no. Es bueno como hablar de cosas que cuando llega un momento de la improvisación, tú ya lo pensaste o ya lo dialogaste y puedes hacer juicios mucho más rápido sobre la mesa. Crítica Rol casi que no necesita presentación. Es la mesa de D&D más famosa, yo diría, del mundo. Y es bueno como saber, mirarlos a ellos y decir, los manes, al final, lo importante es la emoción, lo que le meten en la emoción. Y también mirar que hay muchos recursos que te pueden servir no solo de inspiración, sino como manejo. El Dungeon Masters Guild es un lugar donde tú puedes descargar hojas de personajes diferentes, suplementos, puedes subir los tuyos, puedes encontrar tablas que te pueden ayudar a randomizar tus partidas, puedes encontrar increíble cantidad de cosas. En Reddit las comunidades están en todos lados, puedes pedir ayuda. Yo lo he hecho varias veces, decir, oigan, la verdad, quiero usar orcos con mi partida, ¿cómo lo hago interesante? Y la gente empieza a responder, mira, yo hice esto, yo hice lo otro, etc. Facebook puede ayudarte mucho a encontrar compañeros con quien jugar y Meetup, pues nosotros lo usamos entre comillas. Un día lo pusimos y no lo volvimos a ver y la gente llega, entonces funciona. Pero sí, te ayuda a encontrar jugadores, porque al final lo bonito de hoy en día es que tú no te sientas en tu casa y juegas, sino que tú te sientas con más personas y compartes. Y al final eso para mí es lo más importante. Después sigue el recurso de internet más importante de todos, que somos nosotros. Eh, Parte también de cuando iniciamos el club fue como también compartir un poquito más de lo que estábamos trabajando. Con Víctor decidimos hacer una serie de videos y ahorita con el tema de los streamings estamos tratando de llevarlo. Más que todo el mensaje que queremos llevar es, esta joda es para todos. O sea, no necesitas ser un iluminado para jugar esta vaina, necesitas estar jugando desde los 70s. Lo único que necesitas es tener curiosidad y querer divertirte con amigos. Es lo único que necesitas. Si alguien te pide algo más allá de eso, es pura carreta. No te dejes llevar por eso. Y al final, eso es lo que tenía que decir. Yo creo que al final de esta conferencia se basa en eso, en que D&D es un juego, hay que pasarla chévere y hay que disfrutar las emociones que estamos experimentando.
Esas son todas nuestras redes sociales. Seguramente se ven mejor en el stream. Igual les pueden tomar nota. Estamos tratando de potenciarlas cada vez más y más y más. Queremos seguir haciendo este tipo de charlas donde GMs nuevos toman la batuta y dicen, ok, yo me lancé sin experiencia y esto fue lo que aprendí. Y al final eso es como lo que todos vamos creando, como esta biblioteca de conocimiento en este hobby que a todos como que nos llama la atención y como que nos despierta a ir por más. Y nada, estoy dispuesto a tomar preguntas si alguien tiene alguna pregunta. Y nada, eso sería todo. ¿Alguien tiene una pregunta? Porque es el azul, pero ¿se van a hacer preguntas? Sí. Pues alguien tiene una pregunta. ¿Quiere preguntar? ¿Nadie? ¿No? Yo te quiero hacer una pregunta. Acércate. Para que se escuche en el stream. Ok. Sí, soy yo. Ahorita también se lo hice a él. Bueno, mi pregunta es, o sea, cuando uno en particular decide o quiere ser Game Master, pues yo he estado leyendo los libros, pero a mí me parece que es un montón de información y yo intento memorizármela, pero al otro día ya se me ha olvidado la mitad. Entonces, mi pregunta es, en el ruedo, cuando uno lo intenta hacer, ¿es que realmente se aprende o se memorizan las cosas o cómo es la dinámica para intentar ser buen GM? Porque las reglas puede que no juegue un papel fundamental, pero más sin embargo, como dices tú, sí le dan una guía al GM para darle orientación a la partida. Pues, ¿cómo ser buen GM? No sé. Pues yo trato de ser el mejor GM que puedo. Buen GM, no sé. Mi recomendación es que no te aprendas nada. O sea, si tú miras todas las mesas, tienen los libros a la mano, es por algo. Es porque nadie se va a aprender esa joda. Por más experimentado que tengas. Uno suele aprenderse las reglas que más salen. O sea, cuántos dados son el sneak, cómo funciona la cobertura, porque uno las referencia seguido. Mi recomendación es que no pienses en eso. O sea, piensa en la emoción que tú quieres darle a tus jugadores. Sí, va a llegar el momento que tú vas a decir, ok, necesito la regla. Mi recomendación es que mires las que más vas a usar, usualmente son las de combate, las tengas a la mano y para eso es la screen, para que tengas todo a la mano y puedas decir, la verdad no sé, pero lo miro. Y es lo importante, que tengas como unas notas. Al final es un poquito de tarea, como decir, hay, pues muchas screens ya vienen con toda la información, pues la que más usas. Mi recomendación es que tengas notas y marques en tu libro como, ok, esto es lo que más voy a necesitar, o esto es lo que más uso, o simplemente en el momento de la partida, la verdad nunca esperé que esa regla fuera a salir, denme un segundo, voy y la miro. O si alguien se la sabe, ilumínenos. Al final es como, tú no tienes por qué saberte las reglas. O sea, es como lo importante, no tienes por qué sabértelas. Es más, si es una regla particular para un personaje, es decir, cómo funciona la habilidad de un personaje, esa persona debería saberlo, porque es su personaje. Es también como motivarlos a que, pues como dicen por internet, know your shit. O sea, sepa lo que usted debería hacer. Pues tampoco es ser como campamento militar y si no sabe esta mierda se me va, pero pues también tener en cuenta de, ok, o sea, yo no debería por qué saber cómo funciona el sorcerer o el hechicero o el mago, pero si el jugador tampoco sabe, pues miremoslo juntos y tratemos de que no vuelva a subir esa pregunta. Al final, cuando tú eres GM, las primeras partidas tienen muchas preguntas, pero van disminuyendo con la medida que pasa el tiempo porque tus jugadores y tú las van dominando. Yo no diría que memorizando, sino que vas dominándolas. Y ya, creo que sería todo. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Echando a perder se aprende. Bueno, entonces vamos a seguir con el seminario del profe Víctor y nada, muchas gracias. Y si a uno le tiene miedo porque piensa que les va a matar a todos. Uy, eso me pasa a mí. Pues creo que Víctor va a manejar eso, pero sí. Hay gente que le da miedo que yo sea jefe porque dijo que les iba a matar a todos. Ya llegaremos a eso. Tranquila, ya llegaremos a eso. No, me voy a matar. Un poquito nada más. Es que yo sí quiero y quiero aprender. Por eso he dedicado a leer libros porque yo estoy cansada de que no haya una mujer jefe. La verdad es que la primera vez que hagas de DM, toda la información se te va a ir de la cabeza. Pero yo quiero que haya una mujer jefe. Sí. Pero me da miedo. Echamos a Víctor. Hey, pues
pues uno siempre entrena a quien lo va a reemplazar. Entonces, lance iniciativa. Seguimos a la... Ok, muy bien. Ok, bueno, muchas gracias. Hoy voy a hablar un poco sobre gemes precoces. ¿Por qué precoces? No sé, me parece una palabra chistosa. No, y no solamente eso, sino precoz también tiene una connotación sobre ciertos desempeños cuyos problemas son que tienen, hacen algo muy raro. Y si bien este es un juego que debería ser dinámico, debería ser rápido, también es una maratón, no es una carrera. Una sesión normal son 4 o 6 horas. Y si uno utiliza en la primera media hora todo lo que tiene listo, pues se nota que los jugadores se van a comenzar a aburrir, van a comenzar a mirar su celular, a andar por ahí, a irse como Cristian. Entonces, la idea de este seminario es tal vez un poco generar interés ser un GM y cómo se prepara una buena partida, o al menos como yo lo hago, que he tenido cierto nivel de éxito. Entonces, primero veamos qué es Calabozos y Dragones. A mí leer las mecánicas no me gusta tanto. O sea, como coger el libro y decir, ok, entonces un guerrero tiene 27 ataques porque es un guerrero, 54 si es con Action Surge y hace un dado de daño. Bueno, a mí me gusta leer un poco las introducciones y el texto que hay entre las secciones porque ayuda muy bien a describir el juego. Y son escritas por los editores y por personas que de verdad llevan jugando esto toda la vida y lo quieren muchísimo. Entonces esta es una descripción que me encanta. Juego de rol de Calabozos y Dragones consiste en contar historias en mundos de espadas y hechicería. Comparte elementos con juegos infantiles de pretensión. Como en estos juegos, D&D es vivido a través de la imaginación. Es mirar el castillo imponente bajo la noche tormentosa e imaginar cómo un aventurero fantástico podría reaccionar a los desafíos que esa escena presenta. Ese es el primer párrafo del libro que todo el mundo se supone que dicen que se lea, que es el manual del jugador. Es un párrafo que evoca, es un párrafo que pone la escena una vez. Si me permiten, quisiera jugar un pequeño juego con ustedes. Vamos a ver cuál es. Entonces, señores, prepárense para el juego de juegos más interesante del mundo. Vamos a ver cuál es D&D. Entonces, derecha o izquierda, ¿cuál es D&D? Derecha. Ok, es del que dice gonorrea, levántese, o los 3 libros con reglas. Muy bien, es D&D, es gonorrea, levántese. Dado, muñequitos, parce, me tiene que salir esto, si no me voy a morir. Sí, me morí. Muy bien, estos son dados poliédricos que se utilizan para jugar, pero no son D&D. Acabo de derrotar un bicho con un montón de tentáculos y una cabeza por cara. No me acuerdo qué estaba pasando ahí. Creo que le matamos al jefe a Cristian más rápido de lo que se imaginó. Y estaba un poco rabón, se le nota la cara. La cara de Cristian, sí. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Calabozos y Dragones es la gente. Calabozos y Dragones somos nosotros que decidimos reunirnos alrededor de una mesa y comenzar a jugar, comenzar a charlar, comenzar a contar una historia colectiva. Y pues una de esas personas es el maestro del calabozo o el jefe. Entonces, poderosamente, y una de las razones por las que decidimos hacer este seminario
era para... Era para... Era para desmitificar la figura del GM. Entonces, ¿qué es un GM? ¿Qué no es un GM? Especialmente, ¿qué no es un GM? Es importante para entender qué es lo que uno viene a hacer de verdad. Entonces, un GM no le está haciendo un favor. No, chicos, es que yo voy a GMar para ustedes, pero es que ustedes me tienen que entender. Ustedes tienen que entender que el trabajo del GM es muy duro. Usted no está haciendo un favor. Usted viene a jugar con otras personas. Su rol es diferente, como le dijo Cristian, pero al final todo usted es usted no es el jefe. La sesión 13. Okay. La hora. Veo más seguido, de pronto no son insultos. Ignorancia. Hola, hola, hola. Sí. Bien. Hola. Ah, es un juego que se aprende con el tiempo, se aprende a meterse en el rol y las mecánicas de su personaje jugando con su personaje. Entonces, el GM únicamente pone el escenario para que los personajes actúen, pero no interfiere tanto en la historia de tal manera que sea intrusivo dentro de la narrativa de los personajes. Un GM debería decirle, ¿cuáles posibilidades tengo? Ok, usted podría ir al templo, o darse en la jeta, o ir con la guardia, pero nunca debería decir, ok, ¿qué hago? Ok, usted va al templo. No debería más bien presentar opciones en vez de tratar de llevar la historia por donde él se encamina. Arbitrar las reglas de la manera más rápida y concisa posible. Entonces, lo que decía Cristian, a veces, y eso se ve incluso con los GMs que llevan décadas jugando, como Colville o Mercer, saberse todas las reglas es jodidísimo, especialmente cuando uno no sabe que uno solamente salta un tercio de su score de fuerza y el doble de eso si tiene impulso. um, digamos que hay formas más sencillas y el juego es lo suficientemente flexible para que casi cualquier situación que uno pueda pensar salga y sea con una lanzada rápida de dados o incluso puede ser únicamente charlado. Y por último, resolver las dudas rápida y concisamente. Para eso hay que saber un poquito de reglas, pero pues no todas. Pero sí es bueno mantener el flujo del juego porque uno debe dedicar la atención a todos los personajes. No a uno solo porque le parece más interesante o más entretenido. Y pues siempre hay que entender, la diversión es diferente. Uno entonces no se emociona llegando así con su personaje de nivel 15 épico patea dioses, sino uno se emociona con Dungeons Master Guild. Uno se emociona mirando clases. Una de las, porque a mí me gusta mucho dar objetos mágicos, uno de mis mayores placeres es revisar objetos mágicos como raros, casi inútiles, por no decir que inútiles, pero que hacen una o dos cosas medio entretenidas y son aleatorios. Y decir, bueno, sí, ¿por qué no? Digamos que si uno induce ese elemento de aleatoriedad al juego, únicamente puede mejorar porque los jugadores lo sorprenden con 4 galones de mantequilla y una pantera.
Adquirir aventuras es otra y ese es un problema serio que yo tengo. A mí me encanta adquirir aventuras y leer y creo que he leído más aventuras de las que va a poder correr el resto de mi vida. Y libros de monstruos, porque obviamente, ¿quién no ama unos lindos monstruos? Ah, además de eso, uno también puede hacer sus propias creaciones, sus formas de interactuar con el entorno y de llevar la partida. Y siempre ahí ocurren ideas, siempre la inspiración golpea en el momento y en el lugar menos esperado. Y este es mi libro de campaña. Sí. Am, entonces, hay tres cosas que quiero un poquito que salgan de este seminario. El primero es que no ser protagonista siempre está bien. Los héroes son reactivos, los villanos son proactivos. Y un necromante en la esquina de el mar callado siempre está trabajando en otras cosas. Puede estar viendo más allá de lo que ven los héroes, que si bien son buenos, de pronto tienen mentes menos expansivas que el Lich, que ha vivido miles y miles de años. Ahora es un problema. Ok, ¿yo cómo me comprometo si yo sé que mis villanos o los van a matar o los van a incapacitar de alguna manera? Invertir emoción en los personajes de los jugadores es más sencillo de lo que uno se imaginaría. Porque uno también los ve progresar, uno los ve subir. El miércoles se murió un personaje que todos queríamos. Y yo creo que a nadie le daba tan duro como a mí. Y yo la maté. Entonces, digamos que invertir emoción en de verdad cómo ver a alguien avanzar, ver desde que es nivel 1 y una caída por las escaleras lo puede matar, hasta que son nivel 20 y ahora nos estamos dando en la jeta con Orcus en el 9º círculo del infierno. Eso es totalmente emocionante y uno está ahí para ellos, uno está ahí para habitar 1001 pieles y hay que divertirse. Uno de mis placeres culpables más agradables siempre es poner personajes no jugadores como aleatorios, medio random, que no saben nada y que no tienen mucho que ver con la historia, pero por alguna razón a mis jugadores les encanta obsesionarse con esos personajes. Ah, exacto. Y digamos que siempre es bueno desafiar un poquito las expectativas. Si uno tiene un personaje que es el héroe clásico y llega y se sienta con el tabernero, entonces le dice, yo sé que tienes algo que contarme. Hombre, sí. ¿Usted sabía que Dagomir está durmiendo con la esposa del carnicero? Parce, para eso, al nivel de un pueblo, el man la tiene rehecha. El man tiene Lucas, tiene chisme, tiene acceso a toda la información privilegiada del pueblo. Lo que pasa es que no sabe sobre la culebra gigante que está debajo controlando a todo el mundo. Pero digamos que eso es lo que el tabernero sabría y lo que le parecería interesante, más que alguna forma de aventureros que llegan y dicen, vamos a salvar el mundo. Bueno, ¿quiere una pola? Habitar esas pieles es fenomenal y es algo que uno desarrolla con el tiempo y uno se vuelve mejor improvisando personajes. Entonces, una vez eso, quisiera hablarles un poco sobre estilos de GM. Elegí 3 en particular, porque al principio eran 8 y qué mamera. Pero 3 en particular porque exponen 3 buenos aspectos del juego. Entonces, el primero es el narrador. Ese es Matt Mercer a punto de darle un abrazo. El narrador dice, están aquí ustedes en mi mundo fantástico para que lo tomen como lo quieran tomar. Y entonces vamos a hacer una historia encompasada sobre las aventuras y tribulaciones del mejor grupo de aventureros del mundo. El narrador explora un poco más el roleo. Él habla en personaje, hace los personajes. Los goblins siempre hablan así. Es más interesado en desarrollar e invertir a los personajes en la historia. ¿Cuál es digamos, siempre hay 2 caras de la moneda? La otra cara de la moneda es como el máster de Infodump
que uno llega y ve una mansión enorme con rasgos élficos. Le dice, hey, ¿quién vive ahí? Y la señora que vende los mangos le dice como, "Eh, hace 2000 años, el señor Garudan, tierra firme de los elfos del norte, mandó a construir la primera". Ok, usted sabe que me va a hablar por 2000 años. Y la señora de los mangos, además, ¿qué le interesa eso? Ser narrador está bien, pero los personajes tienen que saber lo que los personajes saben. Mi excelente mundo que tengo stat blocks hasta de el bandido en las colinas de un país en otro continente está bien, pero para eso no es lo que jugamos. Los personajes, los jugadores en la mesa son los héroes. Lo otro es el mecánico. Es un mecánico porque le interesan las mecánicas, básicamente. A nuestro mecánico residente es Emanuel, que nos cambia el juego cada 8 días, porque ¡hey! ¿Vieron esta mecánica? Entonces, al mecánico, y ese es Matt Colville, le interesa, hey, ¿qué tal si probamos esto nuevo? ¿Qué tal si probamos ahora rolar iniciativa cada turno? Que es una pesadilla. ¿Qué tal si probamos ahora, hey, vamos a jugar con estos soldados, vamos a hacer combate a gran escala, vamos a tener combates marítimos, vamos a ver cómo vuelan, vamos a ver si pueden volar? Eso está bien que uno sea así de emocionado, y el juego debería ser novedoso y debería incluir nuevas mecánicas y no solamente los 3 libros. Eso es bueno para los jugadores que no tienden a meterse tanto en el roleo, pero pues en contrapeso es que a veces es demasiada información. Si yo llevo jugando este juego un par de semanas, hasta ahora aprendí que es el sneak attack, y ahora no, espere, vamos a cambiarlo. Ahora sus dagas pueden ser envenenadas 1.5 veces por cada descanso largo en un día par. ¿Qué? Espere. Hay que tener elementos, pero no pasarse. Y el otro es el guerrero. Ese es Jim Davis de WebDM. Dense cuenta que ahora Mercer también tiene barba, entonces comiencen a crecerla. Es como un requisito para ser un buen jefe. Pues mi amor, Sharpie. Lo siento, Pablo, nunca podrás ser buen jefe. Entonces, el guerrero es a quien le gusta darse en la jeta. Así. Va muy bien con el jugador que le gusta darse en la jeta, porque es como, bueno, ok, eso es una hidra, par de gigantes, una docena de yuan-ti. Echémosle por ahí 20 calls, así como para que puedan hacer algo entre turnos. ¿Cómo van a sobrevivir? Ese es problema de ellos. Al guerrero le encanta leer stat blocks, hacer personajes, hacer encuentros. El balance va por la ventana. Eso, el challenge rating es una sugerencia de todas maneras. Vamos a ver cómo sobreviven. Es bueno darse, y esto es más sencillo de ver cómo podría ser abusable, porque una cosa es querer desafiar a los jugadores y otra cosa es ser confrontacional y querer matarlos. Y un GM debería querer desafiarlos, y si se mueren, estar triste con ellos, no querer matarlos, porque el GM es tan poderoso que ni siquiera tiene estadísticas y maneja a los dioses y el mundo. Parece una pelea un poquito desbalanceada si uno de verdad quisiera matarlos. Entonces, esos son los estilos de GM. Uno debería incorporar los estados y vamos a ver cómo en la unidad más básica de un juego, que es una sesión. Entonces, una sesión se divide en 3 partes: en la preparación, en la ejecución y en la revisión. Si uno hace alguna de estas 3 partes, o sea, y todo es iterativo, como que uno puede preparar mientras ejecuta. Bueno, revisar mientras ejecuta sería complicado, pero bueno, o ejecutar mientras prepara, o cualquiera se pueden mover hacia alrededor, especialmente cuando uno dice, muchachos, ustedes acaban de entrar a la caverna y vamos a tomar un break de 10 minutos, y uno se va corriendo con el manual de monstruos. Puta, espere, ¿qué había en esta caverna? ¿Cómo así? Espere, no tiene sentido que cosas vuelen en esta caverna, la caverna no es tan grande. No, espere. Trucazos de jefe. Entonces vamos a ver un poquito paso a paso cómo son estas 3 partes. Entonces, primero para la preparación.
Hay que preguntarse y ser honesto y no ser demasiado, tal vez ambicioso. Bueno, sí ser ambicioso, pero no ser avaricioso en qué voy a correr. Y ser consciente que una partida puede ser tan emocionante si dura 3 horas, así dura 2 años. Entonces, y no todas las partidas tienen que ser vamos a llegar a nivel 20 y vamos a matar a Moradin. Y no todas las aventuras deben quedar en continuará. El continuará es algo que se inventaron las telenovelas mexicanas durante el siglo XX para que la gente siguiera viendo día a día. Y eso es, por ejemplo, por lo que Daniela en Padres e Hijos tuvo cáncer 5 veces. Porque hay que meterle emoción. Parce, pero ya me dio este cáncer 4 veces. Una historia bien redondeada de principio a fin puede ser contada en 3 horas. O 4 si van a ver Endgame. Pero digamos que es bueno redondearla y es bueno tener en cuenta los límites y yo qué quiero hacer. Y hay que ser honesto con uno mismo. Entonces, la primera es la inspiración. Entonces, la inspiración puede venir de cualquier lado. Estos son literalmente de cualquier lado. Películas, música. A mí me encanta ir a museos. Entonces, este es el Vasa Muset, que es un barquito. Y esta es una pintura que encontré por ahí en un museo random, pero que me pareció tan evocativa de cómo sería un escenario desértico que la tenía que conservar para la posteridad y construir alrededor de ella. Estos son atuendos indoamericanos de antes de bueno, un poquito después de la conquista, y esto es en la Catedral de Sal. Entonces, en particular, mi estilo tiende a ser así y siempre me baso en libros porque me gusta leer mucho. Y siempre busco libros raros para que mis jugadores no sepan lo que va a pasar. Pero digamos que absolutamente todo tiene inspiración. Este es Machu Picchu. Que, ok, uno dice, bueno, yo puedo desde mi casa ver foticos, leer, inspirarme. Nada cambia la experiencia. Un excelente recurso que yo he utilizado mucho y que yo voy a dejar de usar porque lo voy a decir en este seminario es el Museo Nacional, cuya entrada es gratis y es fantástico. Tiene historia precolombina, historia colonial y una excelente sección en piratas. Entonces, digamos que uno podría decir, ok, yo me lo puedo imaginar. Nada cambia ir allá, ver el ancla de 2 metros con los corales y los percebes cayéndosele y desquebrajándose y mirar alrededor y decir, sí, esto es lo que vamos a encontrar en el Concordia. El barco oscuro que la reina de los cuervos envió al mundo real para llevar las almas de los muertos hacia el otro lado. Digamos que no es muy complicado. Vayan al Parque Nacional o vayan al Simón Bolívar si quieren saber cómo es un bosque más o menos de verdad. Porque un bosque no es un salón, es mucho más terrenoso y mucho menos poblado de lo que uno se imagina habitualmente y como están en las películas de fantasía. Entonces siempre traten de buscar, para mantener la partida fresca, cosas novedosas que no hayan sido hechas. Por ejemplo, tienen que ir a rescatar a la princesa y el dragón, pero lo que no saben es que la princesa es una hechicera que decidió controlar al dragón. Y todos los aventureros que van es porque ella le dijo a su papá que necesitaba alimentar a su dragón de vez en cuando. Hay formas de voltear las historias clásicas siempre para hacerlas más aterradoras. ¿Sí? O cuando ustedes salvan a Caperucita Roja, que en secreto había devorado al hombre lobo y adquirido su poder. Siempre existe la posibilidad. Entonces siempre básense en su propia vida. Otra cosa que tenemos que ver, el tono es más cómo lo voy a contar. No tanto qué voy a contar, pero sí cuáles van a ser mis emociones, cuál va a ser la inflexión de lo que voy a decir. Si yo estoy haciendo un horror gótico, el silencio ensordecedor y las mesas tranquilas que se paraban como esperando a alguien son diferentes que si yo utilizo un festival donde una y otra cosa, una hada juguetona vino a encontrarse con un pequeñito en el cual están en un concurso de bebida y están disfrutando folclóricamente.
hay que decidir uno cómo va a contar las cosas eh, antes de saber qué va a decir. Y la propuesta es saber uno qué va a hacer y en general qué es lo primero que le va a decir a los jugadores. Si es una partida de una sola sesión, está bien decirles la propuesta al principio. Ustedes se encuentran en una ciudad oscura donde jamás amanece y siempre está todo en blanco y negro. Entonces vamos a hacer una película noir policíaca sobre quién es el asesino. Ah, o también, digamos que, no sé, si es una campaña larga, un parrafito, un pitch de 1 minuto, está bien decirles, oye chicos, eso es lo que vamos a hacer. Ustedes son sapos en el limbo y tienen que utilizar su habilidad intelectual para modelar el mundo a su alrededor como un magneto, lo cual pues se puede poner tan raro como uno quiera, pero ni la propuesta ni el tono deben asumir predisposiciones de los jugadores o enviarle un PDF de 54 páginas diciéndole esta es la historia de mi mundo, elija lo que quiera hacer. Primero, nadie lo va a hacer así le digan que lo hayan hecho. Y eso no está mal porque uno no debería simplificar a los jugadores o quitarles agencia. Chicos, ¿qué quieren hacer? Quiero darme la jeta. Listo, usted es un bárbaro. Y acomodar más bien y construir la propuesta alrededor de los jugadores en vez de empujarlos y decirles, venga, tenga esto. Bien, una vez con el tono y la propuesta, que eso ya es como lo que vamos a interactuar y decir a los jugadores. Entonces está el famosísimo encuentro. Entonces, ¿qué significa darse la jeta? Y quien se los diga, pues probablemente no ha leído los otros 2/3 del juego. Un encuentro es simplemente una oportunidad que los jugadores, o más bien los personajes, tienen para interactuar con el mundo a su alrededor. Un encuentro podría ser una reunión en la corte del rey. O que cómo Hola. actuarían ciertos personajes. Como que uno sabe que la familia real, Aló, aló. la nobleza en general, van a hablar muy bien, van a tener ciertas pretensiones de poder, que los carniceros van a intentar vender carne, que los herreros van a intentar vender espadas. Pero lo que no le dicen a uno es, bueno, ¿y un T-Rex qué hace? El T-Rex ¿qué me está intentando vender? Entonces, para eso está esto. Esto es un stat block, que es lo que le dice más o menos qué puede hacer un monstruo. Y esto es algo que todos los GMs ignoran, pero yo pienso que es lo que todos los GMs deberían leer antes de leer qué puede hacer el monstruo. Eso se llama texto, es texto informativo, fluff text, que es básicamente describiendo antes de darse la jeta qué está haciendo el monstruo, o qué está haciendo una princesa, o qué está haciendo esa corte fugaz mientras en formas etéreas y casi sin un orden en específico se reúnen alrededor de un pozo para comenzar su hora del té del siglo. La mayoría de gemes no lee esto y dice, no, pues fácil, es una hidra, pues Hércules mató a la hidra. No, que la hidra era era la hija de los Hecatonquires, que la mandaron a Lerna para lograr destruir la humanidad. Que eso es lo interesante, no es, no, es una hidra, eso es, yo me voy Hércules, relajados. Y eso es lo que los jugadores valoran más. Que no tanto que uno les diga toda la historia de la hidra, pero que si las personas tengan alrededor, que cuando nos vamos a enfrentar a la hidra, sepan aquí y allá qué está sucediendo. Ajá. Y la otra es el Pegaso. El Pegaso, en realidad, técnicamente es la hija de Medusa, porque cuando le quitaron la cabeza salió el Pegaso. D&D es un poco diferente, son habitantes, son casi como ángeles, bajitos, o sea, son ángeles de bajo nivel,
Pero eso también es importante definirlo. Si yo me voy a encontrar con un Pegaso, no es, ok, el Pegaso llega. Yo también me vi Hércules, parce. Espere, Pegaso es un caballo que vuela y ya. No, el Pegaso tiene intereses. El Pegaso es un ser que piensa y que dependiendo de qué tan pailas a los aventureros, pues vas a ver si ayudarlos o no. Entonces, dos ejemplos que... entonces, no teman consultar otras fuentes. Wikipedia es un amor porque Wikipedia lo reduce todo. Si quieren irse un poquito más allá, bueno, y D&D tiene un montón de monstruos griegos. La Ilíada y la Odisea y la Eneida son, si les gusta un poquito la literatura. La Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, donde hay monstruos feos. ¿Sí? Ustedes se van a encontrar con alguna versión de la Biblia que no es la normal. Entonces, digamos que esa es una de las mejores cosas que uno puede hacer, es informarse sobre sus monstruos antes de decir, listo, nos vamos a dar en la jeta. Dos ejemplos que me gusta mostrar de esto, que está uno muy mal hecho y uno muy bien hecho, son Medusa y el Conde Stratfon Sarovich. Medusa es ahora que lo pienso, el tema fue muy griego. Bueno, Medusa es la hija de Floris y Ceto y era una sacerdotisa de Atenea que por el solo pecado de ser hermosa, Poseidón la violó en su templo y Atenea se puso brava y la convirtió en un monstruo. Y a sus hermanas, a las gorgonas. Yo estaría putísimo si eso me pasara, parce. O sea, fuera de que abusan de mí, me convierten en un monstruo. Sí, con razón Medusa. Dejarte violar en su templo. Sí, con razón Medusa estaba brava. Sí, claro. Es culpa de ella. Eso es lo que dijo Atenea. Entonces, algo que no me gusta es que hablan de medusas. No, la medusa es un monstruo de nivel 20 que solamente un héroe épico con mucha astucia y ayudas sobrenaturales puede destruir. La cosa es tan grande que incluso los dioses le tienen miedo. Por otro lado, está el Conde Stratfon Sarovich, el mejor vampiro. Está basado en Drácula originalmente. Y fue porque quien lo hizo, Tracy Hickman, se encontró con un vampiro random en un calabozo. Dijo, parce, ¿usted qué hace acá? Los vampiros no... Ha habido una bastardización de los vampiros que ahora son como todos bonitos o muy pailas. Sí, ahora brillamos en el mediodía. Entonces, esa bastardización él la vio como un problema porque un vampiro es una alegoría. Quien se inventó el vampiro era el médico de Lord Byron. Y él se inventó el vampiro como un depredador encantador. Alguien que atrae, alguien que con palabras lindas y casi con una personalidad arrolladora atrae a las personas antes de revelar su monstruosidad y los destruye. Entonces él decidió crear a Stratfon Sarovich y a Barovia y a la obsesión que tiene con su amada reencarnada Tatiana, como una forma de subvertir de pronto las expectativas de algunos jugadores sobre qué trata, porque Strat se describe a sí mismo como un eterno romántico, pero en realidad es un monstruo abusador que no se va a detener en nada hasta convertir en esclava a la mujer que lo rechazó hace 4 siglos. Bien, entonces, una vez tengamos listo como lo que vamos a decir y estamos listos, me voy a enfrentar a Medusa, tengo que buscar el vellocino de oro, echarme la bendición 3 veces y conseguir un escudo de bronce. Entonces vamos a estudiar un poco esto, que fue lo que les dije que era menos importante, ahora es importante. Esto es un stat block, este es mi monstruo favorito que jamás he podido usar. Mateo, ya lo estoy viendo. Hola Mateo, saluda al grupo. Coming soon. Sí, próximamente una caverna cerca a ti. Entonces, el stat block tiene 5 partes importantes. Arriba están las capacidades defensivas. Entonces está la armadura. ¿Cuánto necesito para cascarle? Está los hit points. ¿Cuánto le puedo cascar antes de que se muera? Y la velocidad. Ay, hijo de puta, se me voló.
básicamente. Entonces las capacidades defensivas sirven para monstruos que sean inteligentes, porque un monstruo inteligente ha vivido tanto, porque nos está dando en la jeta todo el tiempo. Sabe cuándo correr, sabe cómo hacer, sabe cuáles son sus limitaciones. Otras son las estadísticas. Las estadísticas dan un poco más información sobre lo que puede hacer el monstruo y son muy parecidas a las de los jugadores. Entonces, digamos que si ustedes entienden la mecánica del jugador, pues estadísticas es sencillo de entender. Otras son las capacidades interactivas. Esto es lo que uno hace antes de darse en la jeta. ¿Qué tan bueno es el monstruo hablando? ¿Qué tan bueno es mirando mientras los aventureros se acercan a él sin una idea en la vida de cómo les va a sacar el cerebro y volverlos esclavos para toda la eternidad? Esas habilidades interactivas son lo que le pone acción y le pone más forma al combate que solamente pegamos, matamos al monstruo, looteo y me voy. Sino, ¿qué dice el monstruo mientras pelea? ¿Cómo pelea? ¿Será que es lo suficientemente inteligente para saber cuándo está perdiendo para pisarse? Las habilidades mecánicas. Esto ya es un poco más de, ok, ¿qué va a hacer el monstruo? ¿Qué puede hacer el monstruo? ¿Cómo lo puede hacer? Entonces, si el monstruo puede sacar cerebros, si el monstruo me puede esclavizar para toda la eternidad, si el monstruo me puede sacar la sangre y convertirme en un vampiro. Y por último, las capacidades ofensivas, que si es lo común que utilizan los Dungeon Masters. Pego, todo el mundo se muere, ja 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 ja. Familiarícense con todos los 5 pasos porque todo se usa en un buen combate. Todo el mundo se enfoca en esto y olvida el resto. Sin embargo, las acciones son casi una quinta parte de lo que de verdad un villano o un monstruo bien desarrollado puede hacer. ¿Listo? Entonces, y no olviden que cualquiera de esas 5 es personalizable. Entonces, yo le puedo meter más o menos fuerza, le puedo meter más inteligencia, le puedo meter un hambre por cerebros de magos élficos. Digamos que puedo hacer un montón de cosas y personalizar el monstruo como más lo quiera. Listo, entonces ahí ya terminamos la preparación, ¿cierto? Ahí ya terminamos la preparación y yo estoy familiarizado con mis monstruos, mis encuentros, mis escenas, yo qué voy a hacer. Acuérdense que esto también aplica para el tabernero, para el ñero del pueblo, para el guardia, para el clérigo. Ahora vamos a la ejecución. Entonces, en la ejecución yo tengo las 3 P's, paso, plot y damas de la noche. Entonces, y estas 3 también representan los 3 aspectos. Sí, pero casquivana solo lo entendemos nosotros. Estos 3 aspectos sirven para qué es lo necesario para mantener a varias personas entretenidas por las 3 o 4 horas comunes que dura una sesión. Entonces, en el paso, los jugadores siempre deberían llevar la mayoría de sesión y hay que saber uno cuándo tiene que callarse. Porque es que el GM también a veces le pica el culo si no habla 20 minutos. No. El GM tiene que saber cuándo quedarse callado y es únicamente cuando todos los jugadores de verdad estén decidiendo lo que quieren hacer y lo miren, que ahí es cuando uno debe saber qué decir y cómo decirlo. El plot, entonces, la trama de la sesión debería ser clara para todos los jugadores, especialmente para uno. A veces no lo es, y eso está bien. Si se descarrila un poquito, quiere abrazar con todo el mundo y está haciendo a los otros esperar media hora para sus acciones porque siempre vive interrumpiendo. Hay que saber cómo manejar eso y cómo de nuevo encarriar la sesión sin hacerla, esta es mi historia, porque no juegan mis historias, malditos. O sea, es algo extraño aceptar. Los jugadores no van a hacer nada para A, C, Z. Espere, se me olvidó algo.
Hola. Hola. Personas que interactúan todo el tiempo, digamos que no habla, ya sea porque otro jugador lo está haciendo. Hola. Hola, sí. El centro del escenario todo el tiempo. Entonces, a mí me encanta jugar eh, support, porque pues a mí no me parece tan chévere darme la gente, me parece chévere como joder al gente. Mi dragón le va a pegar y el resto le consigue. Cuando digo, vamos, Aló. Aló.
vieja chismosa del pueblo. Soundtrack épico. Consígase un buen parlantico y hagan listas de reproducción, hacer listas de reproducción es genial. Yo solamente con un cambio de canción he logrado generar terror. Entonces, súper importante. Accesorios de utilería. Los jugadores valoran muchísimo lo que uno les da. Así sea, no sé, agüita con un poquito de tinte rojo. Venga, esta es su poción de curación. Este es su mapa y uno saca el mapa y se los entrega. Este es la moneda. Una alternativa excelente para monedas es ir al mercado de las pulgadas del centro. Y abrieron otro ahí por Aguas y comprar botones que valen como 200 pesos y con una cegueta cortarles la parte del botón. Esto es una moneda de un imperio antiguo. Y uno puede encontrar modelos muy chéveres, los liga un poquito, les echa tierra y esos son mensajes secretos. Usted recibe un mensaje secreto, no se lo pasa al jugador. Y el man sale corriendo y lo mira en la esquina porque es mi mensaje. Usted recibe una carta. Ese tipo de cosas muestran compromiso, muestran preparación, hace sentir el mundo más real. Y por último, buenas descripciones que involucran a los personajes. A mí no me importa si el castillo Ravenloft tiene 27 almenas, 13 gárgolas, 7 entradas, 3 pasillos, 2 niveles debajo del sótano. No me importa si el personaje le dispara una de esas gárgolas, el resto que van a hacer. Listo, entonces, recuerden siempre hacer comentarios específicos que animen al desarrollo del personaje. Por ejemplo, si algo les parece inteligente, qué inteligente. A mí me ha sorprendido un montón especialmente con los hechizos que son más útiles, como de caja de herramientas y no hacen daño. Siempre me sorprenden con las cosas raras que pueden hacer y uno debería animar y fomentar que los usos creativos de hechizos se usen. Más que simplemente, esta es una habitación vacía de 30 por 30 en blanco. Una iniciativa. Y tener un final contundente. Eso es lo que más importa. Ustedes lograron matar al cíclope, perdieron un hombre en el camino que el cíclope cogió con un mazo. Oigan, ahora que le estoy pensando, van a creer que yo ya tengo contra Mateo. Y ustedes van donde su empleado, el señor Coral, que con una sonrisa les dice: "Entró". Vamos a terminar haciendo el video. Nada pasó, no quedó, continuará, no quedó. Pero el señor Coral tiene un plan. Ustedes lo saben. Ustedes son muy bajito nivel y unos pinches chinos que el man les pagó unas lucas para irse a dar la cara contra un cíclope. Pero no tiene plan. Bien, por último, la revisión, que es lo que a ninguno nos gusta hacer. Porque es como pensar en la partida, acordarse lo que uno hizo bien, lo que uno hizo mal, cómo fue el combate, si fue bueno, si fue malo, qué se podía mejorar. Entonces, primero, se supone que les dije que tomaban notas, se revisan las notas. Básicamente, cada sesión seguida es un quiz, porque no falta el chino marica que dice: ¿se acuerda que yo le había dicho al padre Bertram que nosotros estábamos en tal lado y si él nos dejaba entrar a este sitio y revisar el tomo 3 de cómo matar a LOL, él nos iba a hacer un favor? Sí. Bueno. El man lo hace. Es importante tomar notas y así sea notitas rápidas que ustedes puedan ver para recordar. Técnicas estenográficas de la gente que toma notas, por ejemplo, en los juicios son súper útiles. O hagan muñequitos, yo hago muñequitos. Yo hago muñequitos tan buenos que son como rar y un hombre lobo persiguiéndolo y los personajes no y fin del muerto ya. El Mateo no lo puede tener todo. Después de la mesa hagan preguntas específicas a sus personajes. Esto les gustó, esto no les gustó, ¿por qué? ¿Se sintieron bien? ¿Se sintieron felices? ¿Se rieron? ¿Se entristecieron cuando este personaje se murió? Ese tipo de cosas son importantes. Los aventureros tienen vidas muy emocionantes. Cortas, sí. O sea, si uno un aventurero nivel 10, pase. Debe tener 3 rotos, debe faltar la mitad del riñón, sin un ojo. Luego uno va por una pola, piensa en la vida. Y luego uno siempre tiene la certeza de que la próxima sesión va a ser buena.
Y eso es lo que les quería transmitir. Esto, como les dije al principio, es una maratón. Esto es un juego largo y siempre hay que saber que la próxima vez que ustedes digan la última vez que vimos a nuestros aventureros va a ser mucho mejor. Demonios, no seguí mi propio consejo. Sí. Listo. Muchas gracias. Bien. Listo. Entonces, somos con una sesión de preguntas y trucazos y cositas que uno siempre hace. O para echarle un poquito más de especias. ¿Qué pasó? ¿Tienen alguna duda, inquietud sobre lo que acabo de hablar? Yo sé que es bastante información, no se preocupen, esto lo vamos a tener disponible en Discord, en YouTube, todas las plataformas y otras cosas. Me pueden preguntar informalmente, ¿tienen alguna duda? Sí. ¿Ustedes han utilizado la aplicación Roll20? Roll20 sí, en particular yo prefiero Fantasy Grounds, pero de las mejores sesiones que hemos tenido, en realidad una de las mejores sesiones que yo he tenido en mi vida es que cancelaron hace una sesión por Roll20 y Alex dijo, ¡yo! Venga, vamos a jugar. Y yo, pero pues hay que avisarle a todo el mundo. No me importa, llamó a Edward mientras iba en el bus como a las 9 de la noche. Yo, vamos a jugar. No solamente necesita de verdad algo para hablar y un lanzador de dados. Discord tiene un lanzador de dados gratis. Uno se conecta por Discord e incluso combates super masivos con cientos y cientos de soldados. Si el GM tiene bien claro cómo se está moviendo cada uno, son sencillísimos de llevar. Entonces... Y D&D Beyond, muchachos. Y D&D D&D Beyond es la legendaria. Que igual nos ha convertido a poquitos. Ahí va. Sí. Porque es como tener una hoja de personaje, pero que no puede clicar y ver qué hace el hechizo. Entonces es bastante útil, es bastante buena. Recursos online que son obligatorios, 5e Tools. 5e Tools. O sea, 5e tools.com sirve para ajustar el nivel de los monstruos. Entonces, si uno quiere una medusa épica nivel 15, ya tiene que hacer el cálculo a mano. Porque en el manual de monstruos hay un cálculo que uno puede hacer y como hacerlo y subir la vida y todo eso, eso es una mamera. Eso ya tiene las ecuaciones precargadas y uno simplemente le sube una barrita y se le sube. La quimera ha ganado tiene suficiente experiencia para hacerlo. Es una pregunta porque no estaba haciendo de cómo, ¿sabes? Si no quieren nerfear a alguien, no sabes si lo nerfeó o mucho. Podemos buscarlo una vez. Les muestro cómo funciona. Es chévere, de verdad es magia. Yo soy tan humelo como Daniel, entonces a mí no me dan el... Conéctese a mi celular. ¡Tazas! Presencia y plata. Pero si lo pueden ver. El micrófono está Ok. con eso. Vale. ¿Sí me alcanza a coger? Sí. Intenté hablar hacia... ¡Sí! Pues que como ya no está enchufado, traté de moverme más en este dirección. Bueno, mis jugadores sincronen eso, por favor. Y sobre todo, Entonces estos 5e Tools, aquí está todo lo que necesitan de todas las ediciones y los libros publicados. Algo que me encanta es el bestiario, porque entonces, por ejemplo, si queremos una medusa,
Pero la medusa es un monstruo chévere, es un monstruo épico. Y es que Cochino Challenge 6. Yo lo cojo acá, lo arrastro y ya es Challenge 19. Entonces ya, esta me mata porque me mata. Sí. Necesitas 18 para salvar, para que no lo convierta en piedra, eso es casi imposible de conseguir. Y los ataques hacen 38 puntos de daño, de veneno. Y tiene 3 ataques. Entonces, eso es súper chévere, súper útil. Y si te cansas de poner acciones legendarias. Pero eso es un poquito más. Porque es un monstruo épico. Aquí están todos los libros, uno puede incluir los que quiere y los que no quiere. Esa es una. La otra es